Con respecto a la iluminación, decíamos que puede tener dos naturalezas o bien dos tipos. Una es la natural y la otra es la artificial. La natural obviamente viene proporcionada por la luz del sol, ¿no? O sea, todo lo que dice su nombre, natural. Pero la artificial puede ser en función a los equipos o artefactos eléctricos que puedan generar una cierta luminosidad, ¿no? Entonces, entre tipos de iluminación tenemos la iluminación general, suplementaria, localizada y de emergencia, ¿no? Y si habría una mala iluminación, pues lo clásico es si nos ponemos a estudiar con muy poca luz, nuestros ojos rápidamente se cansan, ¿verdad? Y eso es por una fatiga visual. Esto va a generar obviamente errores laborales. Imagínense trabajar en un cuarto con muy poca luz, pues hasta nos podemos cortar un dedo, ¿no? Si estamos trabajando con cuchillo. Obviamente va a haber cansancio, dolores de cabeza, agotamiento, desánimo y una baja tensión, ¿no? Entonces, vean que es fundamental el hecho de cuidar los detalles de iluminación. Los tipos de iluminación, como hemos dicho, ¿no? General, localizada y de emergencia. Entonces, no es complejo. Creo que ya hemos visto muchas veces cómo se ve una iluminación, por ejemplo, localizada, ¿no? Una lámpara nos permite concentrar la mayor cantidad de luz sobre un punto. Una general simplemente llega la luz a un ambiente amplio. Y también hay el tema de tipos de luminarias, ¿no? Entonces, fíjense que ya estamos en la onda LED, ¿verdad? Casi todo lo que llega son focos LED. Hay muy poco todavía de los focos halógenos y fluorescentes, ¿no? Es como que están extinguiéndose con la llegada de los focos LED porque obviamente son mucho más económicos, mantienen la misma potencia en el tema de intensidad. Entonces, los tipos de luminarias básicamente se van a reducir de aquí a un tiempo solo a LED, ¿no? Entonces, a menos que existan cosas muy específicas. Los que trabajan en el tema de producción de videos o producciones audiovisuales, ellos son los bastante, entre comillas, quisquillosos de este tipo de iluminación, ¿no? El hecho de que una escena esté muy mal iluminada, a veces mata todo el diálogo, mata todo el sonido, puede tener un buen soundtrack, pero si la iluminación es malísima, entonces no se va a poder apreciar tal vez algunos detalles de vestuario, detalles incluso de el fondo, cómo está adecuado. A veces hay películas, ¿no? que son llevadas a los años 70, 80 o más atrás, entonces no se va a poder apreciar todos los detalles, ¿no? Entonces, fíjense que una mala iluminación para ellos es mortal. Y obviamente para nosotros también, ¿no? En las áreas donde vayamos a trabajar. ¿Cómo se calcula el número de luminarias, por ejemplo? Esto solo es complementario, no es algo que a rajatabla debamos conocer y que se les va a evaluar, pero sí necesitamos ver a grosso modo qué ocurre, ¿no? Entonces, lo primero que debemos saber es las dimensiones del local, ¿no? Entonces, esto también está en función a las actividades que se van a realizar. No es lo mismo realizar el trabajo de oficina que trabajos bastante detallados de pintura, por ejemplo, ¿no? Pintura o bien ya sea pintura en tela o alguna actividad manual que requiera mucho esfuerzo de los ojos, ¿no? No es lo mismo que estar frente a una computadora, en lo cual de por sí la computadora tiene un cierto grado de luminosidad que nos puede afectar, ¿no? Entonces, depende el tipo de iluminancia que queremos. El tipo de lámpara también va a ser fundamental. ¿Qué tipo vamos a utilizar? Hay ya tablas también que recomiendan en función al tipo de ambientes, ¿no? Pero podemos jugar todavía. Ahora hay las opciones de fluorescente, incandescente. Obviamente el fluorescente es mucho más barato con respecto a comprar un foco, ¿no? Pero con respecto al consumo, el LED se lleva la flor, ¿no? Entonces habrá que mirar, tema económico también. Y obviamente vamos a seleccionar el sistema de alumbrado a utilizar, ¿no? Puede ser, como decíamos, general, localizado o suplementario. Entonces, fíjense es esto, el tema de la altura, incluso de las luminarias, no es colocar donde sea, obviamente va a estar concentrado en ciertos puntos por el hecho de que tiene una cierta amplitud, ¿no? Una lámpara, solo de lo que decíamos, ¿no?
Entonces habrá que ver la altura normal, si hay una iluminación directa, indirecta, incluso, como les decía, en los casos de estudios audiovisuales, el color de las paredes es fundamental. No es lo mismo grabar en un cuarto con paredes de color oscuro que de color claro, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el color oscuro absorbe la luz, entonces hace mucho más sombrío, ¿no? En los que lugares donde el color es bastante claro, va a realzar, ¿verdad? Entonces, hay algunos que prefieren un grado intermedio, ¿no? Ni mucha luz ni poca. Entonces, todo va a depender incluso de la escena que vayan a querer filmar. En nuestro caso, del escenario donde vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a calcular el índice de local, que es básicamente un juego de geometría, que es con respecto al plano de trabajo, el plano de luminarias, ¿no? Entonces, vamos a decir, bueno, vamos a considerar lo que decíamos, los coeficientes de reflexión, el color, ¿no? Entonces, del techo, del suelo, de las paredes. Entonces, eso también nos va a dar un factor de reflexión. Vamos a determinar el factor de utilización y para ello, esto ya hay tablas, ¿no? Fíjense el tipo de aparato alumbrado, el factor de utilización, el tipo de reflexión, entonces el índice de local, ¿no? Entonces, en función de esas tablas, nosotros podemos mirar cuál tipo de iluminación vamos a requerir. Incluso, así de quisquilloso es el tema de iluminación. El tema de la limpieza del lugar, ¿no? Un ambiente limpio requiere un factor de mantenimiento de un valor y un lugar sucio de otro valor, ¿no? Entonces, para los cálculos habrá que tomar en cuenta el flujo luminoso, la iluminancia, el factor de utilización, el factor de mantenimiento. Fíjense que todos esos detalles contribuyen solo para la iluminación, así que es toda una ciencia, ¿no? Si hay esa carrera de ingeniero en sonido, creo que debería haber también la carrera ingeniería en iluminación, ¿no? Tiene un montón de detalles simplemente para que las actividades que se realicen deban estar correctas, ¿no? Deben estar de tal forma que el operario o la persona que está realizando una actividad no termine cansado, no termine fatigado. Aquí está el cálculo del número de luminarias e incluso el emplazamiento. No es colocar por colocar, ¿no? Debe haber cuidado de, en función del número de luminarias, cuánta distancia vamos a colocar entre una a otra. Entonces, es complejo, no es sencillo. Creo que algunas personas piensan, ¿no? O sea, es una sala de 5 metros cuadrados, es suficiente unos 2 por 3, 6 focos, o sea. No, dependiendo la actividad que se realice y han visto, ¿no? Detalles, color de paredes, el plano, realmente hasta dónde quieres que se ilumine, la apertura de la luminaria, o sea, todo eso contribuye para un valor adecuado, ¿no? Entonces, ahí están los valores recomendados para distancia entre luminarias e incluso se debe hacer una comprobación de resultados una vez que ya se tenga todo, se debe ver con respecto a tablas. Y para saber incluso cuánto de iluminación tenemos, requerimos de algún equipo, el luxómetro, ¿no? Y este luxómetro, obviamente hay que tener cuidado porque a veces mide la cantidad de lux, ¿no? Mientras que el lumen mide el flujo luminoso, ¿no? No sé si se han percatado alguna vez cuando hay el tema de los proyectores para cine o proyectores de uso de nivel doméstico, nos dicen, ¿no? En el catálogo tantos lumens tienen, ¿no? Entonces, eso implica cuánto está concentrado en función a los metros cuadrados que tengamos, ¿no? Entonces, no vaya a ser que se decepcione uno queriendo utilizar algo que es doméstico cuando necesita proyectar a nivel cine, ¿no? Y también no vamos a gastar mucho dinero queriendo proyectar como si fuera cine cuando nuestra casa, o sea, es pequeña, nuestra sala no requiere de un montón de iluminación, desde esta fuente de iluminación del equipo. Ahí está algunos ejemplos, fíjense, de la cantidad de lux que aparece, desde una luz de una estrella hasta la luz solar de un día medio, ¿no? Esta es cantidad de lux, no es lumens, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. Y
en algunos lugares en específico cuánto de lux debería tener, ¿no? Por ejemplo, en los laboratorios deberíamos tener al menos de 250 a 1000 lux, ¿no? Y las salas de conferencia es muy similar a un laboratorio. Pero fíjense, comparado con la cocina simplemente debería tener 300, no 1000 lux. Entonces, esos detalles van a depender, como decíamos, de en qué área se va a utilizar. Señores, es eso. Con eso hemos terminado el capítulo 1. Una revisión rápida, pero concisa de todos estos conceptos, ¿no? De seguridad. La mejor forma de poder aplicarlos o de poder evaluar cómo está un área es visitar un laboratorio, visitar una industria, visitar un aula. Y, por ejemplo, las aulas que nos han sido asignadas, ¿no? Las 612 o las 617, cuando miramos, pues no tienen lamentablemente iluminación que sea suficiente, ¿no? Entonces no se ve como si fuera una sala de conferencia, pero tampoco termina siendo un lugar para hacer un aula, ¿no? Entonces se requiere muchas veces el cambio de luminarias, se necesita cambiar las fuentes de iluminación, etcétera, ¿no? Entonces, igual si vamos a un laboratorio y pensamos en el tema de fuego, miramos los extintores tienen fecha de caducidad que hemos mencionado, muchos de ellos ya han pasado, entonces un buen ejercicio para practicar y ver la aplicación de todos esos criterios, les decía, ¿no? Miren dónde se encuentran, vean su edificio, su casa, dónde está ubicado el extintor, si es que está en un edificio, hay señalización de hacia dónde es la salida, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué coloración tiene esa señalización? Volviendo al tema del extintor, ¿es de color rojo, de color verde? ¿De qué color es el extintor? O ni siquiera está pintado, tal vez ya se encuentra despintado. Entonces, todo eso nos ayuda, ¿no? A entender muy bien todos estos conceptos. Obviamente cuando hagamos, como decía, cuando ustedes hagan, mejor dicho, el tema de la materia de seguridad industrial, van a ver muchos detalles más. Y el cherry en la torta es cuando vamos a la práctica industrial, ¿no? Donde vamos a un laboratorio o a una industria y vemos toda esta señalización y como que recién decimos, ah, es cierto, había que colocar, y uno se acuerda de estas materias, ¿no? Color amarillo, ¿no? Nos están advirtiendo algo, color rojo nos están prohibiendo algo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la mejor forma de aterrizar en algo bien práctico en nuestras vidas dentro de la aplicación de este capítulo. Eso, señores, cualquier pregunta, cualquier duda, ya sabemos, en el grupo de WhatsApp, y nos estamos viendo en la siguiente clase. Chao.